7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Doctora, si se presenta, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marjorie. Pues estamos aquí en el plantel Centro Histórico. Soy la maestra Melita Morales Telles. Estoy en la licenciatura de Promoción de la Salud del Colegio de Ciencias y Humanidades. Pertenezco a la Academia de Salud Comunitaria. Yo entré en el 2005 como asesora del rector y me dictaminé como profesora investigadora en el 2008. Lo que quiero el día de hoy platicarles, dado las fechas que estamos acercándonos al mes de septiembre, es algo que viví en 1985, cuando el sismo nos afectó tan gravemente a la Ciudad de México. Previo al sismo, que fue el 19 de septiembre a las 7 de la mañana con 9 minutos, habíamos vivido en Ciudad de México cerca del fin de semana una granizada que cubrió más o menos de Viaducto, Insurgentes, Congreso de la Unión y la calle de República de Cuba. ¿Por qué les comento esto? Porque yo lo asocio mucho a que ese día tuvimos que salir de la oficina. Yo estaba comisionada en Centro Médico Nacional y tuvimos que salir con cubetas porque la altura del granizo era altísima y salimos de Centro Médico y desafortunadamente en lugar de salirme hacia Vértiz o hacia Viaducto, se me ocurrió irme sobre Cuauhtémoc y meterme por las callecitas de las colonias de los Doctores y la Bolaños Cacho, y como pudimos ir saliendo, y esto dificultó mucho el tránsito hasta llegar a Fray Servando. En ese ínter pues no se había perdido del todo la comunicación y empezamos a oír que se habían caído y se habían desplomado algunas bardas, algunos techos, sobre todo de la zona del centro histórico, que como ustedes saben no son losas de concreto, sino son todavía materiales antiguos como adobe, madera o casas, sobre todo las casas de lámina y de cartón que todavía desafortunadamente en Ciudad de México hay, pues hubo muchísimos damnificados por esta granizada que además duró muy buen rato. Se rebasó esto, estuvo en los medios unos días, se tuvieron que atender a las gentes y llevárselas a albergues, a las escuelas y a los deportivos de la Ciudad de México, que es más o menos como se estilaba en aquella época. Se llevaron colchones y se apoyó a este evento. En la mañana del 19 de septiembre teníamos instrucción de llegar a Centro Médico a las 7 de la mañana porque estaban iniciando las obras del metro y de la línea que es la que va a Tacubaya y Pantitlán. Y entonces, por alguna situación, yo no salí tan temprano, no salí 6:30, sino me quedé a esperar a mi hermana, que ella había ido a la Clínica 21 a sacarse unos exámenes de laboratorio. Le toca el sismo afuera, en casa se caen unas figuras, sí se siente muy fuerte porque fue un temblor trepidatorio. Logramos bajar y salirnos a la parte del patio, no logramos llegar hasta la calle porque estaba el movimiento muy muy fuerte. Y bueno, esperamos a mi hermana ya en el garage, entramos, revisamos la casa. Yo tenía mi auto ya preparado para salir, vi que todo estuviera bien en casa. Hablamos a la familia, teléfonos fijos, empezaban todavía los celulares demasiado grandes tipo radio, entonces sí se cayó la comunicación en forma casi inmediata. Me trasladé a Centro Médico, llegué a la lateral del viaducto y ahí tuve que dejar el carro. Ya había un caos, ya no se podía pasar. Pasó una ambulancia, me subí a la ambulancia y así llegué a Centro Médico. Pero he de decirles que en el trayecto a Centro Médico no podíamos agarrar las rutas normales y tuvimos que salir por lo que es ahora Las Torres y tuvimos que meternos, como era una ambulancia, íbamos en contraflujo también en la viga y todavía me tocó ver cómo se estaban desprendiendo parte de los edificios
que fueron muy afectados en la zona del eje 5, eje 6, toda la zona que va hacia Calzada de Tlalpan. Logramos cruzar Calzada de Tlalpan y llegamos a Centro Médico. El trayecto fue como casi 3/4 de hora, cuando son trayectos de cuando mucho 12 minutos. En este momento fue muy amplio. ¿Qué sucede al llegar a Centro Médico? Bajo de la ambulancia y nos dejan cerca del centro de convenciones, donde está el auditorio del IMSS, y empezamos a ver que estaba lleno de pacientes, de camas, camillas, sillas de ruedas, enfermeras, compañeros de intendencia que habían trasladado a los pacientes de los hospitales hacia una zona segura, porque recuerden que los hospitales tienen muchos plafones, luces, etcétera. Entonces ya después lo confirmé, se desprendieron muchas luces, muchos plafones. Afortunadamente no hubo más que lesiones menores de algunas personas que sí se llegaron a lastimar con las cosas que quedaron desprendidas. Y el punto de reunión fue toda la parte exterior de los auditorios. Y como había camino para entrar a ambulancias, empezaban ya a hacer los traslados de los pacientes hacia los hospitales del Seguro Social cercanos. La Raza, Gabriel Mancera, Venados, Magdalena de las Salinas. Horas después nos enteramos que no había paso. No sabíamos que se había caído la torre de Televisa y que la mayor parte del daño partió a la ciudad en dos. En el norte, que no tuvo tanto daño, y el sur-sur de la zona del Pedregal, que también por el tipo de suelo no fue tan afectado. Pero la zona que yo les comenté de Viaducto, Insurgentes, Congreso de la Unión y la zona centro, un poquito más allá de República de Cuba, fue la más afectada, ¿no? Y sobre todo la colonia Roma. ¿Por qué la colonia Roma? Yo asocio mucho que el rebote de las ondas, como teníamos viaducto y teníamos entre viaducto y centro médico, estaban ya los paredones, ya estaban las obras del metro, rebotaron estas ondas. Y eso fue lo que dañó tanto la estructura del Seguro Social, del IMSS, la caída de la torre de residentes del Hospital General, que ahí murieron muchos compañeros, los edificios de Benito Juárez, que realmente fue uno de los edificios más afectados, y muchos de los condominios y casas, tanto modernas como antiguas, de la colonia Roma. Todavía quedan vestigios de estos derrumbes, la zona también de la Alameda. Yo recuerdo haber ido al Hotel del Prado, al Capri, etcétera, y fueron edificios que fueron pérdida total, como si los hubiera aplastado un pie gigante, porque quedó totalmente catapultado. Ante este panorama, lo que a mí realmente me impresionó es la respuesta de la gente. Sí, hubo mucha solidaridad de los compañeros médicos, residentes, enfermeras, intendencia y todo, para lo que fue el trabajo institucional del movilizar y trasladar. Otro acto para reforzar es que la gente se fue de alta voluntaria. O sea, hubo quienes se acercaron: señorita, me voy, me apunta, y agarraban sus bicis, o llegaban familiares en bicicleta a rescatarlos, a sacarlos, sobre todo los que vivían cerca. El traslado quedó saturado. Venados, Gabriel Mancera, no pudieron pasar a La Raza, no pudieron pasar a Magdalena de las Salinas, ni los hospitales de hacia allá. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Se empezaron a pedir equipamientos para apoyar a los hospitales, porque ya se habían visto saturados. Tenían incubadoras en pasillos, camas, en silla de ruedas muchos pacientes, porque no tuvieron dónde encamarlos. Aquellos que requerían seguir hospitalizados fueron los que se trasladaron. Ya los médicos y los residentes estuvieron dando las altas, organizando esto, porque no tenían papeles, todo se había quedado. O sea, el paciente se bajó con lo puesto, y con lo puesto se fueron. Pero esto fue heroico de la gente, porque es decir, le dejo el lugar a otro que lo requiera más, ¿no? Entonces, eso fue el comportamiento de los pacientes y los trabajadores del Seguro Social. Pero después, como hormigas, empezaron a llegar la población. Creo que la respuesta inmediata fue de la población civil. El gobierno se vio rebasado, no se miró. Yo vi hasta en la tarde ya al ejército, pero ya tarde.
realmente y el acordonamiento era que para proteger las instalaciones. No había que proteger, estaba todo perdido y nadie fue capaz de llevarse un lápiz o un alfiler. Al revés, la gente empezó a llevar agua, comida, ropa, zapatos, colchonetas para que tuviera mayor comodidad. El papel de varios personajes del Seguro Social, yo creo que fue el doctor Felipe de la Cruz, que fue el que quedó a partir de ese momento como encargado de toda la respuesta institucional, pero varios directores y subdirectores, entre ellos el doctor Norberto Treviño. ¿Cuál fue el mérito del doctor Treviño? El tener la iniciativa que con sus relaciones personales, porque era un médico destacado, había trabajado en otros lados, pidió las primeras grúas y cosas para mover escombros, porque venía mucha gente del Hospital General, porque lo que tuvimos a la vuelta, o sea, el Hospital General, los compañeros vieron cómo se desplomó la torre de residencia, y del lado nuestro, lo que fue muy dañado fue que se había hecho un estacionamiento que se recargó sobre una parte del Hospital de Cardiología, y ahí fue donde en Forma 11, donde checaban los trabajadores, hubo daño estructural y creo que ahí fue algunos fallecimientos, pero la parte más grave, fíjense, estaba en el jardín central. De atrás había una construcción de las oficinas de obras y residencias, y esa, hagan de cuenta que la aplastaron, o sea, se colapsó hacia el centro. Yo recuerdo muy bien esa imagen. Y bueno, luego teníamos un puente que comunicaba una parte de la subdirección con otros edificios, y ese también quedó en forma lateral y todos los cristales muy, muy dañados. Yo mencionaba que el centro médico murió de pie. Posterior a eso tuvieron que demoler pediatría, ginecobstetricia, el hospital de trauma, que era todo lo colindante hacia el lado del eje 3, ¿sí? Ahorita se me olvidó el nombre. Pero resulta que esto fue porque fue donde chocaron las ondas de estas de rebote que les digo, y ustedes entraban, porque yo tuve la oportunidad de ir a supervisar los hospitales, y sí, había mucho daño de cristales, de plafones, etcétera, y pues no tengo el dato exactamente de quiénes murieron durante el evento porque estaban conectados o algo, pero la mayoría de funciones fue de personal de IMSS, o sea, y están todavía las columnas y los nombres de porque no fueron tantos los que fallecieron ese día. La movilización de la población fue ir a pedir tubos para el Venopac, para el suero, tanques de oxígeno, y rápidamente el seguro, las personas que estábamos allá afuera entendieron que lo teníamos que hacer. O sea, no necesitábamos ninguna orden, nuestra iniciativa, nuestro sentido común decía, bueno, pues es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces se llevaron muchos tanques de oxígeno, muchas cánulas, y también nos pidieron, hubo gentes que empezó a trabajar como cirugía de guerras en la calle, equipos de quirúrgicos, alcohol, suero, cosas para pasarles también agua. O sea, no nada más les pasaron oxígeno, sino también a los que estaban cercanos al hecho del desastre y que podían accederlos, les estuvieron pasando agua y oxígeno. Son escenas inenarrables, escenas muy dramáticas, pero de un gran valor humano. De un gran valor humano por las muertes, por las pérdidas. Y creo que algo que aprendimos ese día es que si no nos organizábamos, si no tenemos lo que tenemos hoy, estos planes de simulacros, de protección civil, de que la gente sepa cómo actuar, y lo primero es la vida. No importa qué tenga yo en la bolsa, en la mochila, yo voy para afuera, ¿sí? Me acaba de tocar vivirlo en el aeropuerto de Oaxaca. Me tocó un sismo en casa de un amigo el jueves, y el sábado que regresaba yo a la ciudad me tocó en el aeropuerto. Y muy alarmante porque los plafones, los vidrios, crujió horrible, pero en cuanto empezó a moverse yo grité, a la pared y abran puertas. Pero ya las gentes del aeropuerto ya estaban perfectamente organizadas. Mucha gente sí jaló sus maletas, y yo la verdad, a donde estaban, lo puesto es lo valioso, ¿no? Y entonces pues salir. Y creo que ese debe de ser el mensaje para nosotros, ¿no? Hay que tener esta cultura de prevención, esta cultura de protección civil. Ahora ya tenemos plataformas digitales,
por favor, fotocopien, escaneen sus documentos importantes. Yo mi maleta de documentos lo he metido de la puerta varias veces porque dije, o busco, qué tal si alguien la confunde y se la lleva. Entonces yo creo que tenemos esta cultura de anticipación de tener escaneado actas de nacimiento, escrituras, seguros de vida, o tener en la nube, ¿no? Muchos de los elementos que pensemos que sean necesarios, pero que nuestra familia lo sepa, que sea un tema de conversación con nuestros hijos, aunque sean pequeños, o los familiares cercanos, de dónde están los documentos, cómo están los documentos, porque no fueron nada más pérdidas materiales, fueron pérdidas de inmuebles, pero también hubo gente que perdió pues su segunda vida, ¿no? Sus propiedades y muchas cosas, porque primero no teníamos tan avanzada la tecnología digital, pero tampoco tenemos la cultura. Entonces yo quiero dejarles como mensaje que primero soy yo y después pertenencias que de alguna forma, mis medicamentos, eso sí lo traigo siempre en mi bolsa, un kit de para menos 3 o 2 días de medicamentos, el silbato. Cuando se puso de moda en el metro lo de las mujeres del silbato rosa, yo digo, es que el silbato lo tenemos que llevar, porque si yo toco el silbato y estoy sepultado, pues por lo menos me oye. Y muchas de las recomendaciones que hemos aprendido de irnos a lugares que tengan mejor protección, como las columnas al lado de los elevadores, muebles pesados como los refrigeradores, pero si podemos salir, afuera. Y nunca quedarse en las zonas de escaleras, y menos en los elevadores, porque desafortunadamente por el tipo de cosas son personas que quedan atrapadas y la muerte por sofocación es terrible, ¿no? Yo espero que el haberles comentado este día, que para mí fue muy importante, fue un giro en mi estilo de vida, y a partir de ahí considero que lo más valioso es lo que tengo es hoy, y cuidar, o sea, tener precauciones, hablar con mi familia, saber a dónde voy, porque tenemos que saber, ahora con los teléfonos pues ya nos localizan, ¿no? Tener esa cultura, no porque me controlen, sino porque sepan dónde estoy, aunque a lo mejor se llevan al teléfono, ¿no? Pero más vale que sepan dónde localizarme con estas herramientas digitales. Y pues te agradezco mucho la oportunidad, Marjolie, y espero que, aunque son cosas fuertes, son enseñanzas que nunca debemos de perder, ¿no? Las enseñanzas que nos deja la vida. Muchas gracias por el espacio. Gracias.